A este octavo y primer especial de Nergasmo. Nosotros hablamos y opinamos de cine, música, series, videojuegos, cultura pop y cosas nerds que hacen que tengas un orgasmo, pero con nosotros será un nergasmo. En los 80s, en México nos empezaba a llegar caricaturas provenientes de la Tierra del Sol Naciente, que después conoceríamos como anime. Y uno de los primeros en llegar y en tener una gran base de seguidores y admiradores en México y en toda América Latina fue lo que conocemos como los Caballeros del Zodiaco. La historia de 5 caballeros de bronce defendiendo a la diosa Atena es una historia que a pesar de los años sigue en el colectivo popular. La muestra es que el estreno de esta horrible segunda temporada, basada en la historia de Masami Kurumada, a manos de Netflix. Acompáñenme en este jueves nergásmico, donde vamos a hablar de Saint Seiya, mejor conocido como los Caballeros del Zodiaco. ¿Cómo si tengo? Esto es Nergasmo. Bienvenidos, con ustedes su servidor, el Renerd. En esta ocasión me acompaña alguien muy cultivado en el tema de los Caballeros del Zodiaco. Me acompaña Sísifo de Sagitario 87. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Y es un amigo mío y conocido de muchos años. Igual es fanático de los Caballeros del Zodiaco, Saint Seiya. Así es amigos, y en esta ocasión pues vamos a dialogar un poquito acerca de este fanatismo que tenemos ya de muchos años y que nos ha traído en lo personal cosas muy agradables, muy buenas. Bueno, empezamos ahora sí por el principio, ¿no? Claro. Aquí en México nos llega, obviamente ya avanzada la serie, como ven en Japón, basada en el manga de Masami Kurumada, la adaptación de los Caballeros del Zodiaco que nosotros conocimos, ¿no? Esto viene por parte en los años 80 de lo que hoy es Azteca, que empezaba... Así es, Azteca 7. Azteca 7, empezaba con un segmento sabatino que se llamaba Caritele, ¿no? Que sale el carisaurio. Exactamente, ese carisaurio y una señora, la verdad no recuerdo su nombre. Ok. Y pues eran las primeras caricaturas que tenías desde temprano. Uh-huh. Y bueno, el clásico niño que se levanta muy muy temprano. De hecho, de los que todavía ni siquiera había señal, estaban las líneas de colores. No, te contaron la historia. Un primo me hace burla de eso, de que yo era de los que se levantaban para ver los caballeros, incluso antes que empezara el himno nacional. Sí, caray, entonces pues ya Sí, estaba hombre, muy al pendiente de la programación. Es que fue una caricatura, vamos a llamarla caricatura. Sí, claro, en ese tiempo así era entonces no le vamos a llamar anime. Fue una caricatura que nos marcó a muchísimos. Era de las primeras caricaturas que teníamos sin censura. Para empezar. Con una violencia excesiva. O sea, vete los primeros episodios y sí tenía una censura, una ausencia de censura increíble, ¿no? Claro, y es que, bueno, no estaba tan metido el tema de censura como hoy en día. Así como venía de Japón, así se retransmitía en nuestro país, simplemente con el doblaje adaptado a los guiones que los mismos japoneses proporcionaban para nosotros. Bueno, ahorita tenemos el tema del doblaje, en el siguiente punto. Pero sí, esos definitivamente errores. uno de los mejores aciertos fue que no le cambiaron los nombres a los personajes. Así A los es. 5 estelares los conocemos aquí en América Latina como Seiya, Shiru, Yoga y Shon. Bueno, sí, Y pero Atena, Saori. obviamente sí hubo un cambio en cuanto al nombre, porque Sensei es el Santo Seiya y cómo se iba a llamar Santo. Es que a nosotros nos viene la traducción de Francia, o el doblaje más bien se aplicó del francés, Así de es. Le Chevaliers du Zodiac. Le Chevalier Ok, du Zodiac. ok. ¿Cómo es? Chevalier du Zodiac. Ok. Y la intro que nosotros conocemos, que era un spoiler completamente total. Sí, o sea, vete la intro. Los guardianes, o sea, nos muestran, desde el primer capítulo sabemos que Seiya va a usar una armadura dorada con un arco. ¿No? O sea, era un spoiler total y decías, bueno, ¿por qué la armadura que trae no es igualita a la armadura del casco? Se nos anuncia la B2 desde el principio. Exactamente. Porque la intro tenía imágenes de lo que nosotros conocimos como los Caballeros del Zodiaco Contraataca, que después se llama La Leyenda de los Jóvenes Escarlata. Algo así. No me la preguntes en japonés porque ahí sí sí. no llega tanto mi Complicado. fanatismo, ¿no?
Entonces viene esta adaptación, ¿no? Que fue parte del éxito de la serie. Es correcto, y ya, digo, también por temas religiosos no se podía meter así como el Santo Seiya. Entonces se adapta y le ponen Caballeros del Zodiaco, así como en España también, ¿no? Y incluso Los te digo, como te digo, Guardianes del Universo. así se llama en España. ¿O? Sí, me parece que sí. Y En Estados Unidos Night sí of the Zodiac. es literal, Night exactamente. of the Zodiac. Que así se llama la nueva serie de Netflix, ¿no? Exactamente. O sea, Night of the Zodiac Saint Seiya, ¿no? Así es. Sí, y después muchos cuando crecimos teníamos ese conflicto, ¿no? Es que Saint Seiya, no, es que son los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Sí, bueno, para aquí en México siempre es los Caballeros del Zodiaco. Siempre fue así y la pregunta obligada era, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu signo? Sí, no. Sí, bueno, eso es parte del éxito, indudablemente. Otra parte del éxito aquí en México fue el doblaje. Empezaban los primeros pininos de doblaje de Japón, ¿no? Y por eso teníamos este tipo de errores, ¿no? De parte del director, no sé si de los actores o el director de doblaje, ¿no? Que hacen burla. Yo he visto videos en internet que hacen los errores de doblaje y hasta comparan con la versión japonesa con subtítulos y realmente está mal dicho o mal interpretado, ¿no? Así es que tal cual como se los mandaban es como lo emitían. Y aunque los actores de doblaje decían, oye, pero es que esto no concuerda, tú dilo así. Así es como viene el guión y así es como lo tienes que decir. Bueno, Y así actor de era, doblaje, claro. así era, ¿no? Y yo creo que tenemos incluso uno de los memes más famosos de Caballeros del Zodiaco es el del Caballero de Junini, El caballo de Junini, la leche derramada. de parte de René García, ¿no? Que más adelante Sí. se volvió la voz de Yoga. Así es. Estás más muerto. Están tan muertas las armaduras como lo está Iki. Ajá. Y Iki Estaba a un lado, ¿no? Entonces, Tapón de alberca, igual, ¿no? sí, Y para Kiki. Para Kiki en la saga de Poseidón. Y yo creo que la que de veras yo detesto y odio, y me encanta, es una de mis sagas favoritas, la de Asgard, es el castillo Guarumara, Valhalla. No sé qué otro, ya no recuerdo ahorita. Tiene ese castillo, no se pueden poner de acuerdo entre una grabación y otra, ¿cómo llamarlo? Y es lo mismo con Tol y Thor. Y no. Sí, bueno, ahí sí es un error. O sea, realmente es Thor. De Thor de Pentagrama. Y nosotros lo conocemos como Tol. Como Tol, exactamente. Sí, ¿no? Incluso compras el Mid-Cloud y dice Thor. Thor. ¿No? No me acuerdo. Ese no llegó a México, ¿verdad? Esa figura. Es correcto. Esa y la edición de Bot, de Alcor. Por eso es Del que. Vintage. De lo que es Vintage, ¿no? Ah, ok. No, te estoy diciendo de. No, te estás adelantando mucho. A los mid, Bueno, parte del éxito, así como decimos, el éxito es, ok, fue un buen doblaje. Hasta el día de hoy siguen siendo personajes icónicos, ¿no? O sea, Sí, claro. O sea, Jesús Barrero, todo el mundo lo conocimos como la voz de Seiya. Claro. Y lo escuchábamos en otros papeles y era la voz de Seiya. Aunque interpretó en la reedición del 90, cuando se grabaron otra vez las películas de Star Wars, era Luke Skywalker, pero aún así pesaba más su personaje de Seiya, ¿no? Exactamente. Porque fue pues en la infancia, ¿no? Pegó directamente Justo en los corazones. en los corazones de niños. muchos de Sí, nosotros, claro. ¿no? Y la música, otro factor que impactó, ¿no? Impresionante, increíble cómo estos temas, porque en cuanto la oyes, te transmite, ¿no? A esa emoción, ¿no? Sí, claro, esa desesperación o esa tristeza, ¿no? Claro, sí. Temas como cuando Yoga va a visitar a su madre, Ujú. cuando pelea, por ejemplo, también con su maestro Camus. Sí, no, toda la saga, ¿no? Cuando empezaban, o sea, era una orquesta armoniosa. Y yo creo que la han intentado replicar en diferentes adaptaciones y no han podido pegarle a ese éxito, ¿no? Digo, la música de las ovas era algo increíble, ¿no? Y venía con sinfónica, Así es. bueno, las no, películas ahora, ¿no? fascinante, Sí. Todo. En Hades con la de Pandora. Empezaban cuando tú escuchabas los acordes de que entraba Iki, ¿no? Sí. Y ya sabías que Iki Sí. iba a entrar en escena. Ya, que ahí O sea, iba a con haber la música, madrazo. iba a haber Ya, madrazo, ya se bueno, puso la cosa seria, ¿no? Así es. Y esa era emoción, ¿no? Igual cuando... No, y el efecto de sonido cuando salía de la Pandora toda la armadura y se empezaba a colocar en el cuerpo de Seiya, que fue el Seiya, primero que vimos. Sí, en el Pegaso y se oía magnífico. Sí, ¿no? Y eso es parte de este mismo éxito. Así es. Y
O cuando iban los caballeros dorados, ¿no? Caminando y se oía todo el metal ahí crujiendo en cada paso. Y ahorita que tocas el tema de los Caballeros del Zodiaco, bueno, definitivamente se divide la saga en los Caballeros de Plata. Bueno, es el torneo galáctico. Sí, Torneo Galáctico. Llega hasta cuando aparecen Caballeros negros con Fénix, y ahí termina. Pero a ver, ese vacío entre que tenemos unos rellenos que aparecen los Caballeros del Abismo y Los de Dog, plata. ajá, Sí. antes de que aparezca el primer de plata, que es Misty, de Lagarto. Así es. Ese está considerado dentro de la saga del Torneo Galáctico, que es cuando tenemos la armadura de Sagitario falsa. Así es, el Sagitario ¿No? Fake. El fake. Que esa es el primer bosquejo que hace Kurumada. Y le dicen, sí, está muy padre este diseño, pero ¿y los demás? Entonces, de ahí se avienta los 12 signos del zodiaco, pero No todos. ya no le gustó cómo quedó el Sagitario y lo reinventa, y por eso es que queda esa armadura y se denomina como Sagitario Fake. Sí, después nos dicen, ¿no? Hay muchas cosas en la serie que el manga no toca como la explicación de por qué evoluciona, ¿no? Se supone que cuando el abuelo Kido, se me fue el nombre, Matsumasa Kido, perdón. Mitsumasa Kido encuentra la armadura, bueno, a Yoros con Saori, sí. le da la armadura. Y él, teniendo miedo a que lo buscara el santuario, la modifica para ocultarla, para que digan, no, es que no es la misma, no se parece. O sea, así no lo justifican en el manga. Que en la serie nunca no lo dijeron. Nada más nunca. entra a un lago y pum, ya cambió, ¿no? O sea, ¿por qué? Se completa la armadura y ya cambia. Y después viene la saga de oro, bueno, Caballeros de Plata. 12 casas. Las 12 casas, que yo creo que es la que todo el mundo ama. Y la que nos han contado muchas veces en todas sus versiones. O sea, no hay vez, que más adelante vamos a hablar de eso, yo creo, de que Caballeros del Zodiaco no puede evolucionar de eso. Desgraciadamente la trama sigue siendo la misma. Y bueno, más adelante ya tocaremos ese tema. Pero sí, ahí es el parteaguas, ¿no? Porque tú estás súper emocionado de ver tu signo. O sea, tú quieres ver tu signo. Claro. Y eso es el éxito de las figuras, ¿no? Mínimo, yo me acuerdo que eran carísimas. O sea, eran unas figuras caras para un niño. No, y déjalo cara, lo difícil de encontrar en esa época. Ay, sí, no me acuerdo. O sea, yo sí me acuerdo. Sí, porque no en cualquier parte la podías encontrar, entonces sí era tremendo el encontrarte un caballero del zodiaco y bueno, obviamente pues pagarlo, ¿no? Sí, yo me acuerdo, nosotros somos de Puebla, para los que no sepan, somos poblanos, y me acuerdo que en Rodoreda había, y en Woolworth. Sí, en Woolworth y bueno, la Fayuca. Bueno, siempre aquí nos ocurría el mercado gris, ¿no? Sí. Ahí es donde llegaba todo. Estas ediciones vintage que hoy, a pesar de su reedición, que hubo en el 2000. Aproximadamente, sí. En 2002 me parece una reedición. Ahorita son bien socorridas y son algunas invaluables, ¿no? Sí, principalmente las primeras, las del 87, que principal característica era la pestaña y que vienen en la caja el unicel. Sí, eso es. Que tú querías tu signo, precisamente, ¿no? Y mucho de la emoción de, yo quiero mi signo. ¿Qué signo eres? Bueno, creo que la pregunta es tonta, ¿no? Un poquito, pero sí, fue Sagitario, ¿no? Así es. Entonces, ver a Yor, al legendario Ayoros, ¿no? Que a mí se me hace un clon de Seiya. Ayoros, sí. El Seiya viejo, decía yo. Y también esa historia, ¿no? Que relatan que el protagonista iba a ser Leo. Ah, ok. Porque el hijo de Kurumada es de ese signo Leo. Y él es signo Sagitario. Ah, ok. Por eso, bueno, la relación, ¿no? Y pone ahí que es el hermano de Sagitario. Sí, el hermano. Ayoria y Ayoros por eso tiene una conexión que incluso en demás spin-offs esa conexión sigue. Prevalece, así es. Sí, entonces tenemos todo esto. Era un fenómeno, definitivamente, ¿no? Apenas, no recuerdo si cuando termina la emisión de Caballeros del Zodiaco en México y empezaba Dragon Ball a emitirse. Híjole, es que había la Sailor Moon. Bueno, es que... Y Sailor Moon también, pues para las niñas, ¿no? Fue sí, era el auge. Y no recuerdo, pero después hubo Supercampeones.
Antes que... Antes ok. que Dragon Ball, Bueno, sí, sí. claro. Entonces, de ahí, fue el, bueno, fue el muchas contraataque, otras. ¿no? Porque Sí. sí, o sea, definitivamente le dio mucho rating ya en TV Azteca para los niños, ¿no? El sábado tenía rating por los Caballeros del Zodiaco. Así es, y ya en la tarde eran las series como para los adolescentes. Ajá. Buenas tardes era el NBA, ¿no? Del Azteca. Salvados por la campana. Pero eso fue ya entre Por semana. eso, sí, entre semana. Entre semana. Nada más que nada más los Estabas sábados. esperando el sábado, El sábado, para ver. sí, yo así era, ¿no? Sí. Y luego nos repetían la serie, ¿no? Tenían eso. Sí, Tenían eso una bueno, y era tanda de- por que no compraban los siguientes derechos y se regresaban a los derechos que ya tenían. Ok. Lo mismo pasaba con Dragon Ball. Ok, y tenemos Como también... 3 veces creo lo regresaron ya que iba a No, convertirse Dragon en Ball Super muchísimo. Saiyajin. No, Qué poca muchísimas. madre. Era un trauma. Pero aquí era más trauma porque nada más era un día de la semana. Sí, aunque luego te la repetían, ¿no? Más adelante, ¿no? Cuando se dieron cuenta que ya tenían para ponerlo todos los días. Pero al principio no. Exacto. Después tenemos lo que yo considero que es uno de los mejores rellenos dentro del anime, que es la saga de Poseidon. Digo, perdón, la saga de Asgard. Asgard, ajá. La saga de Asgard, ¿no? Es un buen relleno, a pesar de que no estaba en el, como dice, relleno, no canon, no dentro del manga. Así es. Tenemos estas armaduras coloridas, estos personajes con unos trasfondos diferentes a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Porque me da cuenta, si te pones a analizarlo, Sensei es una historia política. O sea, al principio las 12 casas es la historia de alguien que quiere tomar el control cuando no le toca. Claro. De niño no lo ves, o sea, de niño tú ves las pues, habilidades, ¿no? No importa. Te emocionaba ver el meteoro de Pegaso, la furia del dragón, las habilidades, ¿no? Cuando nos demuestran la potencia del gran cuerno de Aldebarán, wow, ¿no? Se veían lejanos, ¿no? La diferencia, ahí es donde empiezan los primeros programas donde los villanos están a un nivel superior al protagonista también, que después Dragon Ball seguiría esa fórmula y más adelante otros animes, ¿no? Actuales, del malo en turno es mucho más poderoso, pero el poder aquí era, no sé, de la esperanza y del amor superaba, ¿no? La fe de los caballeros, ¿no? En lo que ellos creían. Pues mira, yo he pensado mucho en ese tema y creo que Kurumada le atinó al contexto, porque no hubiera sido lo mismo si hubiera metido el horóscopo chino y la rata y el dragón y eso. No, eso no pega. Signos del zodiaco, porque en todo el mundo se manejan esos signos. Obviamente buscó una diferencia en los protagonistas para que lo principal fueran esos 12 signos del zodiaco y fuera el boom. ¿Y qué más en ese momento? Pues el poder, que es el oro. Y siempre se ha manejado el oro, entonces por eso son las armaduras doradas. De ahí, bueno, viene toda esta historia de armaduras de plata, de bronce, mucho después los Apuris, Poseidón, siendo que Kurumada pues siempre investigó. Ajá, o sea, tenía fuentes, ¿no? Sí, o sea, exactamente. Él es una persona muy cultivada en aspectos mitológicos. Exacto, y le gusta mucho la historia Griega, quiero pensar, porque sí. lo adapta el santuario en Grecia. En lugar de adaptarlo en Japón, lo adapta en Grecia. Y la mayoría de los personajes eran griegos, ¿no? Sí, y su manga también basado en estas investigaciones. Las construcciones del santuario son apegadas a la realidad, a los diseños originales de Grecia. Y hablando de diseños originales, lo que nos adapta a los diseños originales de Kurumada son las primeras armaduras, que nosotros conocemos en el argot de Saint Seiya como las B1, Sí, ¿no? Que fueron creadas por Toei. sí, porque, bueno, según ellos no eran muy agradables a la vista. Las que están en el las manga. que están en el manga, y le hicieron una adaptación para el anime. Ok. Y después ya rectifican este error más adelante, ¿no? En las B2 ya son fieles a lo que... Exactamente, sí, las siguientes adaptaciones del manga, pero esas primeras nunca se han visto plasmadas en anime, En anime. solamente en el manga. Y en algunas figuras. Bueno, Actualmente. en figuras ya hay partes que les llaman OCE, que es el Original Color Edition, pero bueno, ya en sí la forma pues es única, no la hay un prototipo de Pegaso precisamente, pero hasta la fecha no ha salido, solamente en color. Bueno, hablando de eso, por ejemplo, yo recuerdo de niño que veía un Aldebarán de pelo naranja. ¿Qué onda?
Sí. Lo hicieron mal, ¿no? Yo pensando Ándale, en eso. tú decías, está mal. Está mal. Así no viene en la caricatura. Así no viene en la caricatura, ¿no? Y tiene el pelo largo y No, castaño. corto. ¿Era corto? Lo trae corto y es un poco naranja, bueno, rubio, porque así viene en el manga. Que fue el único que creo que nos estuvo así. Bueno, y la armadura de cáncer que igual se parecía a su versión del manga, no a la versión que conocimos en el anime, ¿no? Sí, así es, En cuestión los de modelos figuras. vintage, ¿no? Después viene la saga de Poseidón y muchos ahí conocimos el final de la serie. Sí, es correcto. De una serie bastante apresurada. Igualmente por el final es modificado, porque en el manga no viene así. No. Para los que no saben, no hay muchas diferencias entre manga y anime de Saint Seiya. Y me gusta más el final del manga en cuestión de la saga de Poseidón. Que es que Kano, con la armadura del dragón Marino, es quien recibe la lanza, ¿no? del tridente. El tridente de Poseidón y ya salva a Saori. Ok. Y después tuvimos aquí en México, por el mismo éxito, trajeron la primera película que fue exhibida en cines de Saint Seiya. Yo me acuerdo que me emocioné mucho cuando salió. Que era Los Caballeros del Zodiaco contraatacan. Así la conocimos aquí de este lado del charco. Que vino con otras voces. Y no eran las voces originales. De las caricaturas. De las caricaturas. Ese también, como que ha sido un punto marcado, ¿no? En las no películas. No cuidaban como ahora, ¿no? Exacto. Tanto. Sí. Una traducción de me acuerdo mucho que por qué a Acuario le decían mi maestro Camil. Camil. ¿No? Ahí le cambiaron el nombre. Y la batalla de las 12 casas. Me acuerdo, por ahí una parte saga que les cambia el nombre, ¿no? Sí. De los 12 templos. No recuerdo. No recuerdo bien, pero sí es. Como tú dices, no cuidaban esa línea. Pero fíjate que a pesar de eso, a mí me gusta mucho, o al día de hoy, si la veo, me gusta verla con el doblaje que la vi en cine, a pesar de que se redobló con las voces originales. Me parece que hubo un DVD box set hace un par de años donde ya venía corregido. Y ya viene como la leyenda de los jóvenes escarlatas. Okay, de eso realmente no recuerdo porque no fui al cine a verla. Pero sí lanzaron las ediciones de DVD y venían unas cajas metálicas. Porque, bueno, después tuvimos el renacer de las películas en formato casero, porque no se transmitieron las siguientes, realmente son 4 películas que tuvimos, que fue la que conocemos como la de Eris, que es la leyenda de la manzana dorada. Así es, hermana de Atena. Que venía en conjunto con con la de Lucifer, me parece. Es que salieron en Abel, paquetes. ¿no? Abel, creo era. No recuerdo. Y después tuvimos la batalla de los dioses, que es donde nace el concepto de Asgard, que les gustó tanto la película que ya que hacen una saga. Y con la batalla de Lucifer tuvimos un cierre pues realmente a la franquicia, ¿no? Porque nos adelantaron, se murieron los Caballeros de Oro y pues nos puso un fin, ¿no? O sea, fue el final que no pedimos, porque desconocíamos muchos en aquellos años que en realidad la historia continuaba. Sí, pues en televisión abierta el final fue Poseidón. Ahí terminó y pues te quedas con, y después qué onda, ¿no? ¿Qué más? Porque pues era Pegaso embestido con la armadura de Sagitario, Yoga de Cisne con la armadura de Acuario. Y Shiru, dragón, con la armadura de Libra. En Poseidón. Y después los volvimos a ver vestidos en Los Caballeros contraatacan. Sí, exactamente. Y bueno, también quedó ahí el parteaguas de Andrómeda y de Fénix. ¿Qué pasó con ellos, no? O sea, de hecho, muchos tienen el concepto que son más débiles porque no van en ese momento una armadura de oro. Así es, ¿no? Ya no los tomas como muy principales. Y esto pues ya los vuelven a tomar en cuenta en Hades. Y Hades, pues... Hades fue un boom, ¿no? Cuando sale en todo, en animación, en el momento en que surge. El internet estaba en pañales. Sí, entonces ya no la transmiten en televisión abierta y empiezan los rumores. Oye, ¿ya viste Los Caballeros del Zodiaco? Ah, no, pues sí, ya los he visto. No, güey, la nueva. ¿Cuál nueva? Pues mira, esta es la serie, bla, bla, bla. Y está padrísimo la animación, muy, muy cuidada. Decente. Bastante. Entonces, pues ya te dedicabas a buscar las ovas en alta calidad
y obviamente con el doblaje. Que en aquel entonces no teníamos aplicaciones como ahora de Crunchyroll No, o, para nada. o páginas, no les quiero decir. Dedicadas. Dedicadas, ahí de unos ahí fanáticos de One Piece. Sí. Por no decirles piratas. Pero sí no teníamos esas páginas dedicadas y realmente muchos acudimos al mercado gris para ver estas ovas. Sí, ya sea que te vendieran el DVD, te lo reventaras, o pues en internet echarte un clavado y a buscarlas o descargar. Pero internet solo que tuvieras una conexión de veras divina. Porque en aquel Estaba entonces pesadísimo el archivo. tardabas días en Sí, bajarlo. O sea, días. no era de que ay, lo veo en tiempo, ¿no? Real, no. O sea, No, y tardabas. luego no venían dobladas o No, ni siquiera no existe con el doblaje, pues estaba el subtítulo entonces, y yo me acuerdo que acudía yo al mercado gris más famoso de Puebla, que era conocido como La Fayuca, más o menos cuando sabía yo que ya había salido el episodio y de aquí en lo que ellos lo conseguían, lo subtitulaban y lo ponían en venta pasaba bastante tiempo. Pero así me hice de los 12 primeros episodios de lo De que fue Hades, Hades, sí. que igual se dividió como capítulo santuario. así es. Después ya conseguí una copia doblada, bueno, más bien doblada de Saint Seiya del manga por fanáticos. Porque no teníamos acceso, o sea, no existía Panini que nos trajera las cosas como hoy en día. Nada. Entonces, realmente así terminé de ver la saga de Hades antes de. Después, por el mismo éxito, tenemos lo que fue el primer fracaso de Saint Seiya, ¿no? Bueno, fracaso, digamos, económico, porque sí le pegó a la franquicia. Y lo que es la apertura del ciego, güey. La apertura del cielo, una película a mi gusto buena, pero dejó muchos huecos en Tú eres la de los que historia. dicen que es una película incomprendida. Pues Yo no soy fanático, o sea, cada quien tenemos su. me opinión. gustó la parte en que resuelven la historia del hermano de Marín, Ok. porque pues tú cuando veías la caricatura decías, es que qué pendejo eres ella. Ahí tienes a tu hermana, ¿para qué la sigues buscando? Sí, ¿no? De hecho, por eso nace la historia de Seiya, ¿no? Que está buscando a su hermana. Así es. Ese es que después pasa a segundo plano, se le olvida a todo el mundo. Sí, después como que se le olvida a la hermana y se enfoca a Saori. Sí, tenemos el viaje del héroe de Seiya, como tal parte por buscar a su hermana. Y dobla las manos ante Saori, que odiaba tanto, porque tiene los recursos para recuperar a su hermana. Y después se le olvida, y pasamos el viaje del héroe de buscar a la hermana a salvar a la diosa, ¿no? Sí. Y aquí pues, sí es un cierre en cuanto a Marín y su historia. Y nos amplían el mundo a algo más, ¿no? Algo que no veíamos, que eran los dioses del Monte Olimpo. En esa En esa apertura. Y después nos trae la consecuencia, después, o sea, tuvo una consecuencia que se vio. A lo mejor no la vimos tanto nosotros como en Japón, que despiden a todos los involucrados. Para terminar la saga de Hades, para los que no sepan, en el idioma original cambian las voces. Cambian las voces de los actores que tenían años doblando estos personajes por lo mismo. Y tenemos nueva introducción de voces del Caballero del Zodiaco, de los 5 protagonistas y de algunos más. Así es lo que creo que en México no llegó a pasar. Los directores de animación cambian y notamos indudablemente en la saga La calidad, en la saga del sí, infierno, también. la calidad y se va hasta la saga del cielo. En los últimos 4 episodios de la saga del cielo pudieron haber sido animados de forma espectacular. Y realmente fue desastroso ese final y ese tema Sí, no, o sea, fue de la economía y se pega, pues, que ellos sabían que les empezaba a pegar la piratería y empiezan a bajar presupuestos porque no recuperaban la inversión. pues sí, hoy en día hablamos de un spin-off que es de los Canvas, que fue lo que también lo acabó y lo mató. Y de los Canvas es buenísimo. Buenísimo, excelente a mi parecer. Ahí reivindicas a los dorados que Y la de verdad entrada, ¿no? no O sea, yo tuvieron creo que nada. muchos se desanimaron con Afrodita de Piscis, ¿no? Todos los que eran signo Piscis y era de chin, ¿no? ¿Qué signo eres, Piscis? Sí, Puta puta madre, madre. el afeminado ¿no? Así es. Y igual eso, nos introducían para aquel entonces estándares que no estábamos acostumbrados a ver en la televisión. No, y que ni te imaginabas que Un caballero afeminado, ¿no? O por ejemplo Sean,
toda la armadura de una mujer, ¿no? A Sean no lo ponen todo el tiempo afeminado para que no pienses que él es el malo, malo, maloso. Y lo que hoy en día es lo que respingan muchos, ¿no? En la serie de Netflix o... El cambio de género era un cambio innecesario, ¿no? Pues ya tienes tanto tiempo con él, con el personaje. Y Pues vaya. ahorita que estamos tomando el tema de los spin-offs, yo creo que el más famoso que tenemos es de los Canvas, Sí. que por nada más supuesto. tuvo la bendición de Masami Kurumada y la encargada fue Tenshi Shigerugi, disculpen si no sé pronunciar bien el apellido, pero fue una historia también contada y yo siento que, genial, que el genial. único error que tiene fue el error por hacerle caso al editor. Dicen los rumores de internet que ella le hace caso de hacer a los dorados con el mismo físico de los que nosotros conocíamos, para tenerlos identificados. Entonces, estas versiones de los nuevos dorados o de los dorados de la guerra anterior, por eso son idénticos a los que nosotros conocemos. Y yo creo que es el único error que comete. Porque cada uno tiene su propia identidad y no tiene nada que ver con los dorados que nosotros conocemos. Y realmente ahí sí pueden ser caballeros del zodiaco porque la historia se centra en los 12 signos del zodiaco. Bueno, es el preludio, ¿no? Con esa guerra santa que al final los únicos sobrevivientes es Toko de Libra y Aries de Shion, quien se convierte posteriormente en patriarca. Y pues yo creo que le quiso dar esa continuidad y por eso es que no cambió tanto el físico. Digo, sí hubiera estado padre un Cardia un poco diferente al cabello de Milo, Un manigoldo. pero por ejemplo Degel es un personaje que sale completamente de lo que es Camus. Yo creo que todos. El Cid de Capricornio, ese Cid es bárbaro. O sea, cuando parte a estos dioses, Ajá, los oníricos. sí, y después Sísifo de Sagitario lanza la flecha con la bendición de Atena. Y nos hacen Y fanservice, la ¿no? parte también. Muchos querían ver la armadura negra de Sagitario. Sí. El Sapuri Sagitario. Y ahí no sale animada, pero va a salir en figura. O sea, dices. Pero sí ¿qué nos onda? empiezan a mostrar Sí, dentro de claro. las pesadillas de Sagitario su armadura va tornándose como. un Bueno, y Sapuri. esto en manga. En manga. Porque Nos animó. no, animada no. Es que realmente cuando no terminan el anime de los Canvas, yo no la termino de ver completa. Nomás vi lo que fue la primera temporada, no vi la segunda. Se rumora que va a haber una tercera, ¿no? Este año. Está muy fuerte. Es muy fuerte el rumor, pero digo, yo no sé por qué no lo hizo antes. Y esta franquicia que tiene los derechos de los Canvas, Este estudio. porque apenas subieron todos los Canvas a YouTube y obviamente genera vistas. Yo no sé por qué apenas lo hicieron, si necesitaban el dinero. Pues yo creo que están apegados a modelos de negocios actuales. Pues es por eso. Sí, o tal vez por ahí un contrato o algo. Y bueno, ya ojalá y con eso tengamos el cierre de los Canvas que tanto se ha pedido. No, y que tengamos los Gaiden, ¿no? Yo siento que lo más importante Pues- de los Canvas, a mí me gustan más los Gaiden que la historia original. Sí, están bastante padres. Gracias a Panini por haberlos Gracias a traído. Panini por haberlo traído. Realmente ahí hay un paquete con todos los episodios de los Canvas de la historia principal. Si pueden, está a un buen Gaiden. precio, Sí. véanlos, léanlos. Tienen Caballeros de Zodiaco para rato y de veras es una historia increíble, ¿no? Y se nota la evolución, pero al final de cuentas se vuelve a centrar en lo mismo, que son 12 caballeros dorados. Santuario, Y Santuario y Atena. y los demás spin-offs Guerra tenemos Santa. lo mismo, ¿no? Tuvimos Pues solamente con... la versión odiada que es Saint Seiya Omega, que yo nada más de verlas, te lo juro, cuando se anunció dije no puede ser. No puedo opinar porque realmente nunca la he visto. Por lo mismo. Y sí, no, es un desastre. Yo vi hasta el final de la segunda temporada y es lo mismo. Vuelven a enfrentar a los 12 templos del Zodiaco. O sea, es lo mismo. Siempre, y tenemos eso. Y lo volvimos a ver después en las películas, en la de CGI, que fue La Leyenda del Santuario, Ok. que es una readaptación de la historia original.
Sí, es lo mismo, es el santuario, Atena y Patriarca. Y que a muchos, yo creo que estaban, bueno, o sea, es la misma historia que me han contado, pero desde otra forma o con otra animación. Pues otra animación, porque ahí ya fue como 3D, ¿no? Algo Ajá, así. bueno, CGI, y hasta que tenemos, ¿no? El cáncer tipo Jack Sparrow con un musical de Disney. Tatuado. Tatuado. Sí, bailando en calzoncillos y bueno. No, ahí ya cambió, ¿no? Y No, horrible. La verdad es que no me gustó tanto esa parte. La armadura de Tauro, horrible. exceso de cuernos. Sí, muchos Sí, es que cuernos. Y me una gustan los capita. cuernos, le ponemos más cuernos a tus cuernos. Hay un meme, ¿no? Con Así Exhibit. es, con Exhibit. Y bueno, sí es salvable esa parte. La armadura de Leo, de Virgo, de Aries. son bastante Ahí buenas. tuvimos Y el cambio. el cambio de sexo de Milo, ¿no? Que Exactamente. fue completamente innecesario y justificado. No, O sea, todo el innecesario. mundo repelando por eso. Y cuando ves a la Milo, y dices, wow, sí, o sea, estuvo bastante atinado ese cambio. Y el final de Final Fantasy, de villano de Final Fantasy, con Saga así todo monstruoso y gigante. No sé de dónde diablos se sacaron esa parte. ¿A quién se le ocurrió? no? Pero, ay, bastante horrenda. El santuario también parecía tipo Star Wars o no sé. A mí sí me Final gustó, Fantasy, o sea, así, a mí sí me gustó el santuario en el alto. cielo, o sea, algo fuera, algo no terrenal, fuera de este mundo. Sí, pero Conectaba bien. A lo mejor si en el fondo hubiéramos tenido un monte Olimpo así Ándale, majestuoso, hubiera visto así, eso. cabrón, o sea, como algo eso así. hubiera estado bien. Y después tenemos este comercial gigantesco que es Saint Seiya Omega, ¿no? Que tenemos, son 13 episodios, o 12, no recuerdo en este momento. Son 13, creo, episodios. Saint Seiya, Soul of Gold, perdón. Sí, porque Disculpa, dices Omega, no, no. discúlpame, Soul of Gold. Soul of Gold sí es una historia literalmente para vender figuras. ¿Por qué? Porque como en un principio se los comenté, le pegamos a los 12 signos del zodiaco porque todo mundo tiene Tiene o un un familiar, un conocido, o tu propio signo. Y ahí, ¿qué es lo que pegan? Las alitas. Sí, y no las de Sí. comer. Vamos a ponerles alitas. Como vieron en el final de la saga de Hades, las armaduras de Divinas. B3 se convierten en B4, que son las divinas, y traen alas y se vende y te ponen a Hades, que también trae alas, y la armadura de Atena, todo es alas. Vamos a ponerle alas ahora a los dorados. Fue un boom. No es tanto, vamos a ponerles alas también, ¿no? O sea, vamos a vender más. Sí, O sea, vamos ya, a reinventar. ya los vendí esto. una vez, los voy a volver a vender. No, ese cabrón los ha vendido como 4 o 5 veces. Ok. Los vendió en Vintage, Vamos a tener ahorita. en Meat. Vamos a tener un especial ahorita de figuras de Saint Seiya, porque yo creo que nos aventamos todo otro programa hablando de eso. Está cabrón. Vamos a hablar de eso. Pero sí, tenemos lo que es Saint Seiya Omega y lo último que tuvimos animado de Soul parte of de Gold. Japón, de Toei, fue, de Soul of Gold tuvimos Saint Show, Y que sí yo no la vi. Yo no la vi para nada. 3 capítulos y... Sé que tiene mala animación, sé que cambian, no respetan la historia del manga. Se supone que iba a ser una historia paralela a lo que estaba pasando en 12 casas, pero en el trasfondo de la versión de estas caballeras, que son, digamos, como una élite. ¿Saintia? ¿O cuál sería? Sí, ¿Caballera? son unas caballeras, pero son, digamos, una guardia personal de Atena, que De nunca Atena. se vio y que nunca debió de haberse visto. Ok. Y recientemente tuvimos el odiado, que tú sí tuviste el valor de ver para que habláramos. Yo no pude desde que se anunció el tráiler, te lo juro, ese Pegaso tan nasal. Para mí fue una tortura verlo en el tráiler. Yo sé que pusieron al hermano de Gael García, porque mira, yo entiendo, no me puedo aferrar a que quiero a Jesús Barrero siendo Seiya, El porque mejor falleció, ¿no? Pegaso de la historia. Pero pudiste haber hecho un casting. Sí, claro. Hablemos de Night of the Zodiac de Netflix. Sí. Es horrible, te lo juro, o sea, para mí es horrible, no sé, parece que lo hizo Pero el las estudio. mallitas están bonitas. Parece que lo hizo el estudio de Miraculous. Sí, mira, quisiera poner ahí lo del cáncer que comentabas en Legend of Santorini.
igual el mismo contexto con el Pegaso, el queriendo hacerlo graciosito, el queriendo ponerlo como que hay los amigos y por qué no se acuerdan, y pues realmente así no era, así no va esta historia, que al final de cuentas pues es siempre lo mismo, es guerra Las 12 casas, ¿no? galáctica Nada y más que las ahora le 12 agregan otro casas. personaje y le agregan robots y le agregan... Sí, O ya sea, digamos como adaptado a lo de hoy. mira, no sé qué pensó Netflix, o sea, a lo mejor su intención es buena cuando anuncia Netflix, compra derechos y dice Netflix, vamos a tener una adaptación más fiel al manga. Dije, wow, qué bueno, ¿no? Por fin vamos... O sea, yo me ilusioné, dije, ay, vamos a tener la saga de Hades que nos merecemos. O sea, Otra historia. no. Yo dije, nos vamos a una saga de Hades decente. No, ni siquiera llegamos a eso. O sea, esperemos y sea su fin. Yo no la vi, no por no quejarme, sino por no darle popularidad. O sea, yo dije, yo no la quiero ver, es más, ni en medios no legales la pienso ver. Así de plano. Pues, mira, no sé si es por cuestiones de contratos, de que te tienes que apegar a esta historia y así es como la tienes que hacer. No creo. Mira, si algo tienen las adaptaciones americanas, ya lo vimos con Dragon Ball Evolution. Es que si te fijas, el póster que había sacado Netflix no era así. Era con la B1 del anime. Y estaba de rodillas. Y Bueno. después la cambiaron. Sí, o sea, la cambiaron Entonces, completamente. Y el director que ponen, no sé si. No, ves que el de Dragon Ball Evolution dijo, ay, disculpen, pero nunca vi Dragon Ball. Y después el de Death Note, o sea, una adaptación de un manga tan hermoso y de un anime igual. Y qué porquería de película hizo Netflix. No respetan nada, o sea. Una cosa es que estés basado, pero respeta la esencia. Aquí no es tanto aparte de mi queja de de que ponen Star Talent, no tengo nada en contra del Star Talent, pero siempre y cuando pongan gente con un buen director que los guíe, que les enseñe y que lo hagan bien. No, te lo juro, en el trailer hemos de escuchar el dame tu fuerza, pegazo, porque habla como si estuviera lista tapada y sí. con una flojera, o sea, no tiene esa intensidad que te emocionaba, ¿no? Que transmitía Jesús Barrero. Por ahí René García puso en Twitter que él no iba a ser a yoga. Y dije, no, ya me perdieron aquí, ya, aquí se muere. O sea, ya. Sí, yo creo que se quisieron ahorrar mucho. Sí, definitivamente. Pero pues esa esencia es lo que capta a nuestra generación. La generación que los vio crecer, que los vio ser lo que son caballeros del Zodiaco. Y se marcó, ¿no? No, y somos la generación, seamos honestos, que es la que le da dinero a la franquicia, comprando las figuras, comprando camisetas, Consumiendo viendo, claro, el contenido. Entonces, pues si ya sabes de dónde viene, dale lo que quiere. Pues yo creo que no nos queda más que reflexionar qué es lo que queremos como fanáticos de Saint Seiya. Y si vamos a seguir pagando por contenido así, o no lo vamos a consumir para que se den cuenta que no es lo que queremos. Claro. Yo creo- Eso pasó con Dragon Ball, ¿no? Cuando estuvo Super, Al principio todo el mundo se quejó. no estuvo bien la animación al principio, pero llega la pelea con Bills, el episodio 5 no, está no, horrible. Sí, ese Goku Super Saiyajin 3 que horrible, igualito a los trazos que hicieron en Soul of Gold. Sí, Y igual. eso, bueno, justificando que como era gratis, ya después en la versión de DVD iban a mejorar Que realmente la no es calidad. mucho. Y no es cierto, es mentira. Pero ahí sí los fanáticos de Dragon Ball pusieron todas las quejas. Pero y la Mayor mejoraron. Divino está bonito. Ah, sí, claro. Las alas son nuevas. Las alas son nuevas. Pues yo creo que esa sería nuestra conclusión, ¿no? O sea, que realmente sabemos, lo estamos viendo otra vez en la continuación oficial que es Next Dimension, que lleva el mismo tiempo que los Canvas tratando de continuar. Y seguimos, ¿no? O sea, con Ofiuco y no tenemos un adelante. Sí, Pero es lo mismo, 12 templos. exactamente, es siempre la misma La precuela, secuela. la trama y bueno, ya ojalá y si cambiaran y dieran ese paso, Ojalá. ¿no? Está Zeus, está Cronos, o sea, tiene muchísimo material. Sí, de dónde cortar, ¿no? Ojalá y Y tengamos algún día una... Cuando Bueno, Kurumada le deje de gustar el dinero y realmente se enfoque en su obra. ojalá. Bueno, Vamos a primero tener- que cierren de los Canvas y después que hagan otra historia. Y pues seguimos escuchando para el segundo episodio de Especial de Saint Seiya, donde hablaremos de figuras nada más, ¿sale? Así es. Eso es todo de mi parte. Me acompaño aquí Sísifo. Muchas gracias por escucharnos. Y
eleven su cosmos hasta el 8º sentido para que tengamos una adaptación decente de Caballeros del Zodiaco. Gracias. Hasta luego.